Hola, ¿qué tal? Continuando con nuestra plática acerca de estabilidad nuclear y reacciones nucleares, vamos a, vamos a comentar acerca de las especies que quedan por encima de la banda y por debajo de la misma. Muy bien, en el caso de que la relación entre el número de protones, y el número de neutrones sea mayor a 1, entonces vamos a observar que el núcleo es inestable y para estabilizarse a lo que requiere es, a lo que recurre, mejor dicho, es al desprendimiento de partículas beta. ¿Qué son las partículas beta? Habíamos dicho, las partículas beta son partículas con carga negativa, es decir, son electrones. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos presente un desprendimiento de partículas beta? Entonces el núcleo compensa la pérdida de un electrón haciendo que un neutrón con carga cero, un neutrón se separe en una partícula positiva, que es un protón, y una partícula negativa, que es una partícula beta. ¿Sí? En un ejemplo que podría ser bastante espectacular si tuviéramos la manera de observarlo en el tiempo, puesto que a veces las cinéticas de estas reacciones son muy lentas. Tenemos el carbono 14, recordemos, número de masa, y el de abajo es el número atómico. ¿Sí? Entonces lo que ocurre cuando se pierde una partícula beta es, entonces, claro, en condiciones de reacción nuclear, viene esta transformación de un neutrón del núcleo, que entonces se convierte en un protón y suelta una partícula beta, es decir, sale del núcleo, sale hacia las órbitas, hacia los orbitales sale una partícula negativa, es decir, un electrón. Y entonces esto se transforma o se transmuta, como decían los antiguos alquimistas, en nitrógeno. Si pudiéramos observar esto, veríamos una barrita de grafito, por ejemplo, que estuviera constituida solo de carbono 14. Veríamos cómo pasa de ser un sólido negro, metálico, de brillo casi metálico, pasa a ser inmediatamente un gas, ¿sí? Que sería el nitrógeno. Ahora bien, muy bien, pero ¿qué sucede cuando la relación entre el número de protones y el número de neutrones es menor a 1? Es decir, cuando nos encontramos por debajo de la banda de estabilidad. Lo que ocurre en ese caso es lo que se conoce como la emisión de radiación, la emisión de positrones, que sería una partícula, una antipartícula. Una antipartícula. ¿Sí? El protón, o mejor dicho, uno de los protones del núcleo se descompondría
se descompondría. Este sería el proceso contrario. Se descompondría entonces en el positrón más su respectivo neutrón más el respectivo neutrón. Ahora bien, también se podría tratar esto como la ganancia de un electrón, es decir, el electrón de la primera capa, el electrón ya veremos qué se trata esto de la primera capa, entraría a reaccionar con uno de los neutrones, y entonces tendríamos la pérdida de un protón, lo cual nos conduciría al cambio del número atómico hacia abajo, es decir, perderíamos un protón, ¿sí? ¿Qué pasaría entonces, por ejemplo, con un gas noble como el argón? Ya vemos que nos están trayendo gas, nada más que este no es noble. Entonces, el argón, por ejemplo, 37, argón 37, ¿qué pasaría con el argón 37? En este caso, observaríamos que se convierte en cloro 37, que también es un isótopo radiactivo, ¿sí? Pero observemos el número atómico, es decir, el número de protones disminuye para lograr estabilizarse. Obviamente esto se da debido a la ganancia de un electrón, ¿sí? Entonces, como se puede ver aquí, existe en química nuclear lo que los alquimistas tanto buscaron, que era la transmutación, y de hecho el fenómeno se conoce como transmutación nuclear, es decir, el núcleo cambia del que era originalmente a ser el núcleo de otro elemento. Si este video te gustó, danos like, y suscríbete y coméntanos tus dudas. Estamos para servirte. Muchas gracias.